Ahora pasemos a la historia de un monstruo marino con 130 dientes afilados como navajas. Mientras el río Éufrates se seca ante nuestros ojos, lo que se revela bajo sus aguas conmociona al mundo. Un río que alguna vez sustentó la vida ahora expone secretos enterrados durante miles de años. Y lo que emerge de las profundidades deja atónitos incluso a los más escépticos. Antiguas cuevas, esqueletos gigantescos e informes de una criatura marina con más de 100 dientes afilados como navajas que emerge del lecho del río. Para los arqueólogos es un hallazgo sin precedentes. Una estructura subterránea bien conservada con escaleras y bóvedas que datan de miles de años. Pero para los testigos locales es algo mucho más aterrador. La prisión de los 4 ángeles caídos descrita en el libro del Apocalipsis. Es este el momento del que advirtió la Biblia. ¿Podría el Éufrates ser ahora el escenario de los eventos profetizados en Apocalipsis 9? Una cosa es segura, lo que se ha revelado te dejará sin palabras. Quédate con nosotros hasta el final. Y si sientes algo en tu espíritu, deja una breve oración a continuación. A veces la toma de conciencia comienza cuando volvemos a Dios. En la madrugada, sin previo aviso, un violento terremoto de magnitud 6 sacudió la frontera entre Irak y Turquía, una zona que según los sismólogos no debería haber producido tal ruptura. No existe allí ninguna falla activa capaz de generar esa fuerza a tal profundidad. Sin embargo, el suelo se partió con precisión. La onda sísmica no se comportó como un típico movimiento tectónico. Fue nítida, casi vertical, como si algo bajo la tierra hubiera empujado hacia arriba en lugar de que la corteza se deslizara naturalmente a lo largo de sus placas. En cuestión de minutos, sensores de varios países detectaron una resonancia inusual, una vibración de baja frecuencia que no coincidía con la señal del movimiento tectónico. Fue como si la Tierra hubiera exhalado tras miles de años de silencio. Cuando llegaron las primeras imágenes satelitales, los científicos quedaron atónitos. La ruptura no era irregular ni caótica como la fisura típica de un terremoto. En cambio, formó un corredor perfectamente recto de casi 96 kilómetros de longitud ininterrumpido, simétrico e inquietantemente limpio. Los geólogos lo describieron como matemáticamente imposible en geología natural. Parecía menos una grieta y más una abertura, y su ubicación hacía imposible ignorarlo. La línea discurría directamente bajo la cuenca del Éufrates, una región repleta de antiguas civilizaciones, estructuras olvidadas e historias que se remontan a los primeros capítulos de las Escrituras. A medida que los satélites sobrevolaban la ruptura, detectaban firmas térmicas geométricas en las profundidades. Agrupaciones de formaciones rectangulares espaciadas uniformemente irradiaban niveles idénticos de calor. Nada en la naturaleza se organiza así bajo tierra. Los analistas militares descartaron oleoductos, búnkeres o instalaciones modernas. Lo que fuera que produjo estos patrones no era reciente. Pertenecía a algo mucho más antiguo que cualquier cosa que se haya cartografiado hasta ahora. Comenzaron a circular fragmentos del Apocalipsis, especialmente los versículos que describen cosas ocultas bajo tierra y fuerzas destinadas a un tiempo determinado. Si bien los principales medios de comunicación evitaron las referencias bíblicas, la coincidencia era innegable. Apocalipsis 9 menciona a 4 seres confinados en una región específica, esperando ser liberados. Y ahora bajo el Éufrates la tierra se había abierto en línea recta con una apariencia inquietantemente deliberada. Las tensiones aumentaron rápidamente a medida que las potencias regionales reaccionaban. Irak exigió el control de la zona de ruptura. Turquía afirmó que se extendía a su territorio y Siria desplegó drones mientras que las fuerzas kurdas se movilizaron. En 24 horas la zona se militarizó intensamente con puestos de control y espacio aéreo restringido. Aunque las autoridades guardaron silencio, unas imágenes filtradas mostraron a soldados observando profundas y lisas aberturas que parecían formadas artificialmente.
cuando los investigadores lograron un acceso limitado. Informaron de entradas ovaladas que conducían a cámaras mucho más profundas que cualquier sistema de cuevas conocido. El análisis del polvo sugirió que estos espacios habían permanecido sellados durante miles, posiblemente decenas de miles de años. No olvides darle a me gusta a este video y suscribirte al canal para ver más contenido increíble. Tu opinión importa, así que no dudes en compartirla en los comentarios. Ahora volvamos al tema. Poco después de que la ruptura dejara al descubierto lo que yacía bajo el Éufrates, comenzó a surgir otro detalle. A lo largo de las orillas del río ahora expuestas, donde el nivel del agua había descendido drásticamente, los testigos locales comenzaron a reportar algo mucho más difícil de explicar: una criatura. No se trataba de un simple rumor, sino de descripciones repetidas en múltiples lugares. Según esos relatos, el ser poseía una mandíbula enorme con más de 100 dientes afilados como navajas, no dispersos al azar, sino dispuestos con una precisión depredadora en capas superpuestas, diseñados para desgarrar más que para alimentarse. Algunos afirmaron haber visto solo restos esqueléticos parcialmente incrustados en el lodo. Otros insistieron en haber presenciado movimiento lento al principio, luego repentino, demasiado rápido para seguirlo. Los biólogos y paleontólogos que fueron llamados para examinar el sitio tuvieron dificultades para clasificar lo que veían. Las proporciones no coincidían con las de las especies fluviales conocidas. La densidad de los dientes, su filo y su posición sugerían algo adaptado para el dominio, no para la supervivencia. Y sin embargo, no se podía trazar una ruta evolutiva clara a partir de los registros existentes. El muestreo cuidadoso comenzó de inmediato. Se analizaron las capas de sedimento alrededor del hallazgo para determinar su edad y origen. Los primeros indicios sugirieron que, fuera lo que fuese, no se había depositado recientemente. Había estado allí incrustado, preservado durante un periodo de tiempo considerable. Si esta estructura pertenecía a una especie conocida, ¿por qué no coincidía con ninguna forma documentada? La pregunta aún no tenía respuesta. Si la estructura expuesta a lo largo de la orilla del río no coincidía con ninguna especie conocida, ¿qué más permanecía oculto bajo el Éufrates? A medida que los investigadores continuaban su investigación más a fondo en el terreno recién descubierto, otro descubrimiento comenzó a tomar forma, uno que lo complicó todo aún más. Varios cientos de metros del sitio inicial, los arqueólogos que trabajaban a lo largo de una sección seca del lecho del río descubrieron lo que parecía ser una serie de grandes fragmentos de hueso. Al principio se descartaron como restos de animales desplazados por la erosión, pero a medida que la excavación se ampliaba, el patrón se hizo innegable. No se trataba de fragmentos aleatorios. Eran parte de una estructura esquelética de escala masiva y forma humanoide. Las proporciones destacaban de inmediato. Los huesos de las extremidades eran alargados más allá de las proporciones humanas normales, más gruesos y densos, lo que sugería un cuerpo construido para la fuerza más que para el equilibrio. Las articulaciones eran inusualmente anchas, capaces de soportar un peso mucho mayor que el de cualquier estructura humana moderna. Sin embargo, faltaba un detalle, y era el más importante. No había cráneo. La estructura superior terminaba abruptamente, como si la sección craneal se hubiera separado hacía mucho tiempo o permaneciera enterrada en algún lugar más allá de la zona de excavación. Los investigadores cartografiaron cuidadosamente la posición de cada hueso, midiendo distancias y analizando capas de sedimento. Las primeras conclusiones sugerían que el esqueleto no había sido alterado recientemente. Había estado allí intacto en algún momento antes de que el tiempo o algo más hubiera alterado su estado. Una mandíbula enorme con más de 100 dientes afilados como navajas fue encontrada en un lugar diferente a lo largo del mismo sistema fluvial. Cada hallazgo por separado era difícil de explicar,
pero en conjunto planteaban una pregunta que nadie estaba preparado para responder en voz alta: si estos restos pertenecen a alguien. Si en el caso de un solo organismo la estructura esquelética y la cabeza aislada alguna vez formaron parte del mismo cuerpo, ¿por qué fueron separadas por tal distancia? ¿Por qué fueron? ¿Qué fuerza podría dividir algo de esa magnitud y dejarlo enterrado en fragmentos a lo largo del lecho del río? Es aquí donde los textos antiguos comienzan a resonar con nueva fuerza. En Génesis 6:4 está escrito: en aquellos días había en la tierra los Nefilim, los poderosos de antaño, hombres de renombre descritos no solo como grandes, sino como poderosos, distintos y diferentes a la humanidad común. Tradiciones posteriores hablarían de seres cuya presencia perturbaba el orden natural, criaturas ligadas tanto a la tierra como a algo más allá de ella. Las escrituras no se detienen en su biología, se centran en su impacto, su corrupción, su papel en un mundo que había comenzado a alejarse de su creador. Y en respuesta llegó el juicio, no gradualmente sino decisivamente. Si el Éufrates seco está revelando secretos antiguos, ¿podría este esqueleto ser una revelación divina, una señal de lo que está por venir? Este asombroso hallazgo se produce en medio de una época de agitación global. Extraños fenómenos naturales y crecientes señales que muchos creen que apuntan al cumplimiento de la profecía bíblica. El libro del Apocalipsis habla de un tiempo en que el río Éufrates se secará, preparando el camino para grandes acontecimientos en los últimos tiempos. ¿Por qué apareció un esqueleto de Nefilim en el río Éufrates? Este antiguo río ha estado rodeado de misterio y profundo significado bíblico. Muchos creen que bajo sus aguas yacen tumbas, antiguas ciudades perdidas e incluso portales a reinos sobrenaturales. Una teoría sugiere que los Nefilim fueron encarcelados bajo tierra tras el gran diluvio, como se menciona en la epístola de Judas 6, que afirma que los ángeles que abandonaron su lugar han permanecido encadenados eternamente bajo tinieblas hasta el juicio del gran día. Si esta interpretación es cierta, entonces la desecación del Éufrates podría no ser un simple fenómeno natural, sino una señal divina, una indicación de que algo antiguo, algo oculto durante miles de años, está a punto de ser revelado. ¿Qué dice exactamente la Biblia sobre los Nefilim? En el Antiguo Testamento, los Nefilim son descritos como hombres poderosos, figuras de gran tamaño, fuerza e influencia. Se dice que son descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. En algunas traducciones de la Biblia hebrea la palabra Nefilim se interpreta como gigantes, mientras que en otras el significado es menos claro. En aquellos días y también después había en la tierra los Nefilim, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Estos fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Segundo Génesis 6:4. Siempre ha habido cierta controversia al hablar de la verdadera naturaleza de los Nefilim. El término aparece solo 2 veces en la Biblia, primero en Génesis 6:16 y luego en Números 13:33. Eruditos y teólogos han debatido su significado durante siglos, algunos traduciéndolo como gigantes y otros como caídos. En cuanto a la traducción del término, la mayoría de las primeras versiones bíblicas lo entendieron como gigantes. Sin embargo, aquí la de Sinope ofreció una perspectiva diferente en su traducción del hebreo al griego, interpretando la palabra como caídos o aquellos que habían caído ante sus enemigos. Volviendo al Génesis 6, el pasaje en sí no describe directamente a los Nefilim como gigantes. En cambio, los presenta como la descendencia de los hijos de Dios y mujeres humanas que existían antes del diluvio y eran conocidos como hombres poderosos y de renombre. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí esposas de entre las que escogieron. Entonces el Señor dijo:
Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre porque él es carne. Sus días serán 120 años. En aquellos días y después los Nefilim estaban en la tierra. Cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos fueron hombres poderosos de la antigüedad, hombres de renombre. El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era solamente el mal. El Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. En contraste, el libro de Números 13:33 proporciona una impresión más clara de su tamaño. Y allí vimos a los Nefilim, los hijos de Ankh, y nos parecíamos a nosotros mismos como saltamontes y así nos parecíamos a ellos. Este versículo sugiere fuertemente que eran en efecto gigantes, hombres significativamente más grandes y más poderosos que los humanos comunes. Curiosamente, ha comenzado a circular otra teoría sobre seres misteriosos aprisionados bajo el río Éufrates. Algunas interpretaciones de la profecía sugieren que 4 ángeles caídos están encadenados bajo este antiguo río esperando un momento específico para ser liberados. Si el Éufrates se está secando como se predijo, surge una posibilidad escalofriante. Nos acercamos al momento en que estas entidades reprimidas emergerán y traerán el caos al mundo. En el libro de Apocalipsis 9:14-15 se da una poderosa advertencia. Libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Continúa describiendo cómo estos 4 ángeles preparados para una hora, día, mes y año precisos son liberados con el propósito de destruir a 1/3 de la humanidad. Los eruditos bíblicos suelen enfatizar que no se trata de ángeles santos, sino de ángeles caídos, seres rebeldes expulsados del cielo y sometidos a la restricción divina. Se dice que permanecen atados bajo el Éufrates hasta un momento predeterminado en la historia, cuando serán liberados para sembrar la destrucción a gran escala. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué fueron encarcelados estos ángeles en primer lugar? Algunas interpretaciones sugieren que se encontraban entre los seguidores más peligrosos de Lucifer, expulsados tras rebelarse contra Dios. A diferencia de otras fuerzas demoníacas que se cree que vagan libremente, estas entidades fueron consideradas demasiado poderosas, requiriendo confinamiento mediante la autoridad divina. En los últimos años, el Éufrates ha experimentado un descenso drástico, alcanzando niveles de agua históricamente bajos. Muchos creyentes ven esto como algo más que una coincidencia. Lo interpretan como el cumplimiento de una profecía, una señal que apunta directamente a los acontecimientos descritos en el Apocalipsis. Si el río continúa retrocediendo, podría indicar que se acerca el momento de la liberación de estos ángeles caídos. Reforzando aún más esta idea, el libro del Apocalipsis 16:12 describe cómo el río se seca para preparar el camino a los reyes del este. Esto sugiere que al desaparecer las aguas, fuerzas ocultas o reprimidas durante mucho tiempo podrían comenzar a emerger. Si se toman en serio los informes sobre un esqueleto de Nefilim bajo el Éufrates, algunos creen que esta podría ser la primera señal visible de lo que yace debajo. ¿Podría el río estar desenterrando ahora entidades que debían permanecer ocultas hasta el juicio final? La conexión entre los Nefilim y los ángeles caídos es otro tema de intenso debate. Muchos creen que los Nefilim, descritos como descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas, fueron destruidos en el gran diluvio. Sin embargo, es posible que aún queden vestigios de su existencia. El descubrimiento de restos óseos de tamaño inusualmente grande ha llevado a algunos a especular que su legado no fue borrado por completo. Si realmente se están descubriendo tales restos, surge otra posibilidad. ¿Podrían otros seres sobrenaturales, incluidos los 4 ángeles caídos, estar también cerca de su liberación?
Algunas teorías sugieren que estos ángeles desempeñaron un papel en la corrupción de la humanidad antes del diluvio, lo que llevó a su encarcelamiento como parte del juicio divino. Su eventual liberación, como se describe en la profecía, marcaría el comienzo de un caos sin precedentes. Las Escrituras advierten que su liberación resultaría en una devastación a escala global, con la perdición de un tercio de la humanidad. Esto podría manifestarse a través de guerras, hambrunas, enfermedades o incluso eventos que escapan a la explicación natural. Al observar el mundo moderno, el aumento de los conflictos, las crisis ambientales y el rápido cambio tecnológico, algunos creen que estos acontecimientos coinciden con las advertencias bíblicas. Si el secado del Éufrates es realmente una señal profética, podría significar que la humanidad se acerca a un momento crítico predicho hace mucho tiempo. A medida que se descubren secretos antiguos y se revelan lugares largamente ocultos, surge una pregunta profunda. Estamos presenciando el comienzo de los eventos finales descritos en el Apocalipsis. El Éufrates siempre ha tenido un profundo significado simbólico en las Escrituras. Si ahora está revelando lo que ha permanecido oculto durante miles de años, podría indicar que la humanidad se encuentra al borde de algo mucho más grande. El descubrimiento de un posible esqueleto de Nephilim podría ser solo el comienzo. Podría ser la liberación de los 4 ángeles caídos el siguiente paso al mismo tiempo. Informes procedentes de Estados Unidos describen el descubrimiento del esqueleto de una enorme criatura marina, lo que deja perplejos a los científicos. Algunos han comenzado a establecer conexiones preguntándose si esto también podría relacionarse con antiguas criaturas bíblicas. En el libro de Job 41 se describe a una criatura llamada Leviatán como una bestia poderosa casi imparable. Dios pregunta: ¿podrás atrapar a Leviatán con un anzuelo o atarle la lengua con una cuerda? Leviatán es retratado como un ser temible, capaz de destrucción y fuera del control humano. Esto ha llevado a algunos a especular que si tales criaturas existieron alguna vez, podrían estar resurgiendo a medida que se exponen partes ocultas de la Tierra. Ya sean estos descubrimientos simbólicos, fenómenos naturales malinterpretados o algo más misterioso, siguen alimentando tanto la curiosidad como la preocupación. Muchos ven ahora estos eventos como señales del fin de los tiempos. El secado del río Éufrates, el descubrimiento de gigantes antiguos y la aparición de extrañas señales en los cielos y la tierra parecen apuntar al cumplimiento de la profecía bíblica. Podría ser que estemos presenciando eventos predichos hace miles de años, señales que marcan el principio del fin. Muchos creen que no se trata de meras coincidencias, sino de advertencias divinas que llaman a la humanidad a despertar, a arrepentirse y prepararse para lo que viene. A lo largo de la Biblia, Dios ha utilizado con frecuencia desastres naturales, señales celestiales e incluso descubrimientos de la tierra para comunicarse con su pueblo. Ahora, mientras el mundo se encuentra al borde de un cambio sin precedentes, la profecía se siente más real que nunca. Jesús mismo advirtió sobre estos tiempos en el Evangelio de Mateo 24, 7-8. Dijo que nación se levantaría contra nación y reino contra reino. Habría hambrunas y terremotos en diversos lugares. Todo esto sería el comienzo de los dolores de parto. Esta imagen sugiere que así como los dolores de parto aumentan antes del nacimiento, también los conflictos, los desastres y la inestabilidad global se intensificarán antes de los últimos días. Si observamos el mundo actual, vemos naciones en conflicto, dificultades económicas, desastres naturales y señales inusuales en el cielo. Estos acontecimientos se asemejan mucho a lo que Jesús describió, lo que lleva a muchos a creer que la humanidad se acerca a un punto de inflexión profético. La Biblia también destaca el río Éufrates en varios pasajes sobre el fin de los tiempos. Su desecación no se considera simplemente un problema ambiental, sino el cumplimiento de una profecía.
En el libro de Apocalipsis 16:12 se afirma que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Esto sugiere que la desaparición del río podría desempeñar un papel clave en los eventos que conducen a las batallas finales, a menudo asociadas con el Armagedón. A medida que el Éufrates retrocede, también se reportan extraños descubrimientos, incluyendo lo que parece ser un esqueleto gigante posiblemente vinculado a los Nefilim. En el libro del Génesis 6:4 está escrito que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas, estos fueron los poderosos de la antigüedad, hombres de renombre. Si tales restos realmente pertenecen a los Nefilim, sugeriría que estos relatos antiguos no eran meramente simbólicos. Su reaparición podría interpretarse como una advertencia de que fuerzas ocultas durante mucho tiempo están comenzando a resurgir. Así como la profecía habla de un conflicto espiritual en los últimos días, con el aumento de guerras, plagas, desastres naturales e inestabilidad global, a muchos les resulta cada vez más difícil ignorar estas señales. Algunos creen que vivimos en la época previa al regreso de Jesucristo. El apóstol Pablo advirtió en la segunda epístola a Timoteo 1:5 que en los últimos días habría tiempos terribles. La gente se volvería egoísta, avariciosa, orgullosa, blasfema, desobediente, ingrata y sin dominio propio. Al compararlo con el mundo actual, muchos ven similitudes sorprendentes: creciente corrupción, avaricia, decadencia moral y engaño generalizado. Esto plantea una pregunta importante. ¿Podrían estar conectados el descubrimiento de restos gigantescos, la sequía del Éufrates y el creciente caos en el mundo? ¿Podrían ser señales de que el tiempo se acaba? Si estas advertencias bíblicas se están desarrollando ante nuestros ojos, muchos creen que ahora es el momento de volver a Dios, fortalecer la fe y prepararse espiritualmente. Las Escrituras enfatizan que quienes no estén preparados pueden ser tomados por sorpresa. En el Evangelio de Mateo 24:42-44, Jesús advirtió a la gente que se mantuviera vigilante porque nadie sabe el día ni la hora de su regreso. Así como un dueño de casa se mantendría alerta si supiera que viene un ladrón, los creyentes están llamados a estar siempre preparados. Los acontecimientos relacionados con el río Éufrates y la situación del mundo moderno podrían no ser casuales. Para muchos se interpretan como advertencias, una invitación a buscar la verdad, arrepentirse y prepararse para lo que está por venir. Estamos en el umbral de los últimos días, nadie puede decirlo con certeza, pero para quienes creen una cosa permanece clara. El mensaje de las Escrituras continúa desplegándose ante nuestros ojos, llamando a cada persona a reflexionar, a despertar y a crecer en la fe. Y sin embargo, mientras la tierra revela lo que estaba enterrado y los mares devuelven sus antiguos vestigios, se está produciendo otro tipo de revelación, una que no está grabada en piedra ni en hueso, sino escrita silenciosamente en el corazón de la humanidad. No llega con terremotos ni rupturas, se despliega en las decisiones, en los deseos, en el lento cambio de lo que una generación llama bien y mal. En todas las naciones y culturas algo sutil ha cambiado. Lo que antes se consideraba verdad ahora se doblega ante la opinión. Lo que antes se reprimía ahora busca expresarse sin límites. Existe una creciente sed no de sabiduría sino de egoísmo, no de verdad sino de afirmación. Y aunque parezca común, las Escrituras han descrito este patrón con sorprendente claridad. En 2 Timoteo 3:15. El apóstol Pablo escribe sobre un tiempo en que los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos, blasfemos, ingratos, impíos, sin amor. No está escrito como una condena, sino como un reconocimiento. Un espejo que refleja una era futura. Una era donde el progreso externo enmascara la decadencia interna.
El profeta Isaías advirtió una vez sobre tal giro diciendo: «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que convierten la oscuridad en luz y la luz en oscuridad». Isaías 5:20 es una inversión no de sistema, sino de la percepción misma. Una silenciosa confusión que se extiende no por la fuerza, sino por la aceptación. Y en los días del antiguo Israel surgió un patrón similar. El libro de los Jueces registra una frase inquietante que se repitió a lo largo de esa época. Cada uno hacía lo que le parecía bien. Al principio no era un caos, era libertad. Libertad sin rumbo, sin verdad que la sustentara. Y lentamente esa libertad dio paso a la división, a la pérdida, a un pueblo que ya no reconocía la voz que una vez los guió. Incluso Salomón, un rey dotado de una sabiduría inmensurable, reflexionó sobre el peligro de tal camino. «Hay un camino que parece correcto al hombre», escribió, «pero su fin es el camino de la muerte». El peligro, entonces, no reside siempre en lo que parece incorrecto, sino en lo que se siente correcto sin discernimiento. Sin embargo, dentro de estas advertencias siempre hay una invitación, porque las Escrituras no revelan la decadencia para condenar, sino para despertar. En Miqueas 6:8, el llamado es simple pero perdurable: actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. No complejidad sino claridad, no temor sino retorno. Y así, a medida que el mundo que nos rodea se transforma mediante descubrimientos bajo la tierra y cambios en el corazón humano, la pregunta más profunda no es solo qué está sucediendo, sino qué está revelando. Porque si las señales en la creación apuntan hacia afuera y las señales en la sociedad apuntan hacia adentro, entonces ambas están diciendo la misma verdad de diferentes maneras: que la humanidad no simplemente vaga por accidente, que a cada época se le concede un momento de reconocimiento, y que incluso en tiempos de confusión el camino de la verdad nunca se ha retirado, solo se ha pasado por alto. Y si las señales que nos rodean no son casuales, sino que están entretejidas con una intención silenciosa, entonces la pregunta vuelve a dirigirse hacia adentro, no hacia el miedo, sino hacia la preparación. Porque a lo largo de las Escrituras, siempre que el mundo se acercaba a un momento de cambio, Dios no permanecía en silencio. Alzaba la voz, enviaba advertencias, llamaba a la fe no como una idea, sino como una respuesta viva. La fe, en su forma más simple, comienza no con la certeza, sino con la búsqueda. En el Evangelio de Lucas, los discípulos se acercaron una vez a Jesús con una humilde petición: «Señor, aumenta nuestra fe». No afirmaban poseerla plenamente, la pedían, y en esa pregunta revelaron el primer paso. La fe crece cuando se desea. Pero la Escritura no deja la fe solo en palabras, la llama a la acción. La epístola de Santiago dice claramente: «Son hacedores de la palabra y no solamente oidores». Porque la fe que no se practica lentamente se desvanece, mientras que la fe expresada mediante la obediencia se arraiga, como Abraham, que caminaba sin saber a dónde iba, confiando no en lo que veía, sino en quien le hablaba. Y sin embargo hay una capa aún más profunda: la confianza que permanece incluso cuando falta la comprensión. El salmista escribe: «Tu camino estaba en el mar, tu senda en las grandes aguas, y tus pasos no se conocían». El tiempo de Dios a menudo es invisible. Su obra no siempre se comprende. Y aún así, la fe se mantiene firme no porque vea con claridad, sino porque confía plenamente. Aquí es donde comienza a tomar forma el papel del vigía. En el libro de Ezequiel, el vigía no es quien crea la advertencia, sino quien la reconoce. Cuando ve venir la espada sobre la tierra, si toca la trompeta y advierte al pueblo, la responsabilidad no es controlar el momento, sino despertar a otros a ello.
porque Jesús mismo habló de un tiempo en que tal conciencia sería rara. Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. La vida continuó como de costumbre entonces, comiendo, construyendo, planeando hasta que llegó el momento. No porque no hubiera advertencia, sino porque no se reconoció. Y en ese llamado, la pregunta ya no es solo qué está sucediendo en el mundo, sino cómo uno elige responder cuando las señales ya están aquí. Cuando estas señales se ven aisladas, pueden ser ignoradas. Un río que se seca puede llamar clima. Los restos antiguos pueden considerarse una coincidencia. El cambio social puede llamarse progreso. Pero cuando comienzan a converger, la naturaleza se transforma, la historia se revela lo invisible. Se insinúa y los corazones humanos se desvían. Las Escrituras nos invitan a mirar de nuevo, no por separado sino juntos. Jesús dijo una vez: «Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas». No una señal ni dos, sino un plan que se forma en la creación, la historia y la humanidad al mismo tiempo. El profeta Daniel habló de un tiempo en que el conocimiento aumentará, mientras que Amós declaró: «Ciertamente, el Señor Dios no hace nada sin antes revelar su secreto a sus siervos». Y en Hebreos 12:27, escrito está que lo que puede ser sacudido será sacudido, para que lo que no puede ser sacudido permanezca. Si el río está revelando lo que estaba oculto, ¿qué sigue? Si cosas antiguas están saliendo a la luz, ¿a qué apuntan? Si las Escrituras se alinean con el presente, ¿dónde nos encontramos ahora? Si este mensaje te hizo detenerte a reflexionar, tómate un momento para responder. Comparte tus pensamientos y si te sientes inspirado, deja una breve oración a continuación. Gracias por acompañarnos en este viaje hasta el final.